todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anna Najovsky. Ella fue una de las amantes que tuvo el emperador Francisco José de Austria, manteniendo con este un largo romance que duró alrededor de 14 años, iniciándose su relación con el emperador cuando ella era tan solo una adolescente. Esta biografía es realizada por petición de Martín Tello y Cristina Ramos. Anna Novak nació el 19 de junio de 1860 en la ciudad de Viena, en Austria. Se sabe muy poco sobre su vida temprana. Tan solo hay constancia de que cuando tenía 14 años de edad, Anna se casó con un hombre mayor que ella, llamado Johann Haddock, que era un comerciante de seda, además de ser un hombre que solía apostar grandes cantidades de dinero a las cartas y era alcohólico, contrayendo así numerosas deudas. En el mes de mayo de 1875, la dama se encontraba paseando por los jardines del palacio de Schönbrunn junto a una de sus doncellas, cuando captó la atención de un hombre quien ella creía que era un alto oficial austriaco por su uniforme. Tras intercambiar una serie de miradas con aquel supuesto oficial, su doncella le confesó a Anna que aquel hombre que tanto la miraba era en realidad el emperador, quedando la dama muy impresionada al escuchar tales palabras. Fue tal la pasión que había entre aquellas miradas que Anna empezó a acudir todas las mañanas a pasear por los jardines de dicho palacio, coincidiendo así con el emperador Francisco José. Tras intercambiar a diario miradas y sonrisas, finalmente la pareja tuvo su primera toma de contacto y empezaron a compartir paseos por aquellos hermosos jardines, hasta que un día fueron sorprendidos por la lluvia y tuvieron que refugiarse en algún punto del jardín, produciéndose en aquel día lluvioso su primer beso. Para entonces, Anna tenía 15 años de edad y el emperador 44. El inicio de su romance sería un tanto inocente. La pareja solía encontrarse en los jardines de palacio para pasear y besarse en secreto, ya que ambos estaban casados con sus respectivos cónyuges. Anna mantenía un matrimonio infeliz con un hombre alcohólico y endeudado, mientras que el emperador Francisco José estaba casado con la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como la emperatriz Sisi, teniendo con esta también un matrimonio un tanto infeliz. Anna apenas tenía experiencia en el amor y era un tanto inocente, mientras que el emperador había mantenido una serie de romances y de aventuras amorosas con distintas damas, siendo un hombre bastante experimentado en los terrenos del amor y de la pasión. Tras meses de encuentros secretos, Francisco José quería dar un paso más en su relación amorosa, al estar cansado ya de tantos besos, y quería mantener relaciones íntimas con su nueva amante, pero Anna se negó, provocando que el emperador se enfadase con ella y que se sintiese muy humillado ante tal negativa. La atracción que existía entre Anna y Francisco José era innegable, y pese al enfado del emperador, este seguiría buscando la compañía de su joven amante y sus inocentes besos. Mientras tanto, la dama se quedó embarazada de su marido, alumbrando en el año 1877 a una hija llamada Carola, la cual llegaría a edad adulta. Tal vez, en un intento de mantener relaciones íntimas con su amada, Francisco José entregó dinero a Anna para que saldase todas las deudas que había contraído su esposo. Johann Haddock nunca supo cómo su esposa se las había ingeniado para saldar sus deudas, ni que ésta mantenía una relación secreta con el emperador, estando más ocupado en sus asuntos propios. En el año 1878, los amantes empezaron a mantener sus primeros encuentros íntimos en la propia casa de Anna, mientras su esposo se encontraba de viaje,
entrando el emperador en secreto en su hogar. Con la ayuda de su amante, Ana no solo logró pagar las deudas de su esposo, sino que logró divorciarse de él poco después de empezar a mantener relaciones íntimas con el emperador. Tras convertirse en una mujer divorciada, la dama se casó en segundas nupcias con un funcionario ferroviario llamado Franz Najoski, siendo un casamiento aprobado por el propio Francisco José, posiblemente para disimular su romance. El matrimonio Najoski se instaló en una casa cercana al palacio de Schönbrunn, donde la dama seguiría manteniendo encuentros secretos con el emperador. De este segundo matrimonio nacieron supuestamente 3 hijos más, aunque los rumores de la época aseguraban que aquellos niños eran realmente hijos del emperador. Investigaciones recientes consideran que tan solo su hija, Elena, sería hija del emperador, ante el gran parecido físico que compartía con este. Además de que cuando esta niña nació, Ana recibió una buena suma de dinero por parte del gobernante. En cambio, con el nacimiento de sus otros hijos, no recibió nada. Durante mucho tiempo, se creyó que su hijo menor, Francisco José, era también hijo del emperador, al llevar el nombre de su amante, pero distintos historiadores aseguran que no fue hijo del gobernante, debido a que fue concebido cuando la relación entre Ana y Francisco José ya había finalizado. Se desconocen muchos datos sobre algunos de los hijos que tuvo Ana. Algunos mencionan que tuvo 4 hijos, en cambio otros aseguran que fueron 5. Sus hijos más famosos serían los que tuvo supuestamente con el emperador. Elena sería cantante y se casó con el compositor austriaco Alban Berg, mientras que su hijo Francisco José acabaría siendo internado en un psiquiátrico tras sufrir de esquizofrenia. Según se cuenta, antes de ser internado en un manicomio, su hijo se cortó uno de sus dedos frente a la tumba del emperador Francisco José, mostrando así en público sus problemas mentales. La relación de los amantes duró alrededor de 14 años, donde Ana recibió toda clase de regalos por parte del emperador, además de que su segundo marido sería destinado a distintos puntos del imperio para desempeñar una serie de funciones, pasando así largas temporadas lejos de su hogar, algo que permitiría a los amantes el poder dar rienda suelta a la pasión que existía entre ellos en la casa del matrimonio Najoski. En el año 1888, Ana se enteró de que el emperador estaba manteniendo a la vez una relación con otra amante, una mujer llamada Katarina Schatt, quien se convertiría en la amante oficial de Francisco José. La relación entre Ana y el emperador se volvería un tanto tensa debido a que la dama pediría explicaciones a su amante, algo que no le sentiría muy bien al emperador. Finalmente, el gobernante decidió poner fin a la relación que mantenía con Ana tras vivirse la desgraciada tragedia de Mayerling, donde el hijo del emperador, el príncipe heredero Rodolfo de Austria, apareció muerto en extrañas circunstancias junto a su amante, la baronesa María Betzera. Tras producirse tal incidente, Ana sería convocada en el Palacio de Hofburg en el mes de marzo de 1889, donde le comunicaron que su relación con el emperador había finalizado y se le entregó una indemnización por haber sido su amante durante 14 años, comprando así su silencio. Tras finalizar su relación con el emperador, Ana vivió cómodamente y pudo asegurar una buena estabilidad para sus hijos, hasta que falleció el 23 de marzo de 1931 en la ciudad de Viena. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Hitzen, en Viena, en Austria.
Ana ser una adolescente que se vería obligada a casarse con un marido alcohólico y endeudado, manteniendo con este un matrimonio muy infeliz. Por ello, no es de extrañar que cayese rendida ante los encantos del emperador cuando éste se fijó en ella, iniciando con el gobernante un largo romance. Francisco José era un hombre bastante experimentado en los terrenos del amor. Por esta razón, es bastante llamativo que se embarcase en una relación con una inocente adolescente que se negaba a intimar con él, basándose sus primeros años de relación en paseos y besos inocentes. Así que esto hace suponer que el emperador sí sentía un especial interés hacia Ana, y no era un capricho amoroso más en un principio, ya que si solo quería mantener relaciones íntimas con una mujer, podría haber conseguido a cualquier otra dama que estuviese más dispuesta a intimar con él fácilmente. En cambio, continuaría viéndose con su joven amante. Ana gozó las atenciones del emperador por unos 14 años, pero otra amante se acabaría cruzando en el camino de Francisco José, rompiéndose su relación de una forma un tanto fría y sin apenas tacto, como si hubiese sido un trámite más. Pero al menos ella sería recompensada por haber sido durante tantos años la amante del emperador, y pudo llevar una vida cómoda en lo que le quedaba de existencia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anna Nachowski. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Martín Tello y a Cristina Ramos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes reales que iniciaron sus relaciones amorosas con gobernantes cuando ellas eran tan solo adolescentes. Y con esto me despido. Hasta la próxima.